todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto para mí compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y les quería decir que como familia estamos todo bien, atravesando este tiempo de prueba. Realmente el Señor nos está cuidando y nos está proveyendo todo lo necesario. Y quizás en este tiempo, donde la mayoría están recluidos en sus casas, creo que es un tema importante que quisiera tocar en esta noche, ya que estamos, como dije recién, en nuestras casas. Podríamos enfatizar más el tema de la oración. Y ya que muchos no están en actividades seculares y están en sus casas, entonces quizás disponen más tiempo para una mayor intimidad con el Señor. Entonces el tema en esta noche sería de la importancia de hablar con Dios. Vamos a usar varios textos en esta noche, pero quisiera empezar con el Salmo 145, versículos 18 y 19. 145, 18 y 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Vamos a repetirlo porque realmente es muy hermoso el texto para cada uno de nosotros. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Maravillosa promesa. A través de esta meditación quisiera alentarles a ejercitar este arte de la comunicación con Dios. Tal vez usted sea una persona que hable poco con Dios, y eso es lamentable. Debería considerarlo como algo prioritario cada mañana que se levanta. Y yo le diría más: es imposible ser feliz en la vida sin la práctica de la oración. Hermano, hermana, usted sabe que la formación del ser humano es producto de la mano creadora de Dios. Es imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y fuimos creados para tener comunión con Él, con el Creador, para vivir en constante comunión con Él, en fiel servicio de su causa y en obediencia a sus mandatos. Pero como sabemos bien por las Escrituras, la serpiente con su astucia engañó a Eva y el pecado entró en la raza humana, en la vida de los hombres. Y desde aquel nefasto día fueron expulsados del Edén. Y hasta el día de hoy vive alejado y separado de su Creador. Pregunto yo, ¿puede el hombre entonces orar a Dios? Ciertamente lo que impide que Dios escuche las oraciones de los hombres no es su pequeñez, sino su pecaminosidad. El hombre ha rechazado el favor de Dios y no merece otra cosa que su ira. ¿Qué razón tiene de pensar que Dios le da el privilegio de dirigirse a él? ¿No es esto presumir demasiado? La respuesta es un no, es un enfático no. O como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Al contrario, eso es precisamente lo que el hombre debe hacer. No tiene derecho a orar y según sus inclinaciones naturales ni siquiera sabe cómo hacerlo. Pero Dios, en su grande misericordia,
envió a su Hijo a buscarnos y a salvarnos. En Él hemos sido perdonados, renovados y restaurados. El Hijo de Dios ganó el derecho del hombre a orar al pagar por el pecado de cada hombre y de cada mujer. Las Escrituras dicen que ahora somos hijos de Dios y tenemos acceso libre a su presencia. Pero la presencia del pecado en la vida del cristiano es el principal impedimento, la principal barrera, el principal estorbo, lo cual hace que el Señor no escuche la oración. Yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de Isaías, capítulo 1. No lo vamos a leer completo, pero ustedes pueden meditarlo en su casa. Todo el capítulo 1 trae 20 versículos que sería bueno refrescar en su memoria, seguro que lo ha leído. Toda esta porción hermosa. Todo este capítulo, el Señor muestra su fastidio con su pueblo. La escena se asemeja a un tribunal donde el Señor es el acusador y la nación de Israel es el acusado. Fíjense, acompáñenme, vamos a leer versos 3 y 4. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué comparación, ¿no? El buey y el asno tienen más entendimiento que el pueblo de Dios. Y acá en todo el capítulo usted va a encontrar acusaciones muy fuertes de parte de Dios. Hay falta de entendimiento de la voluntad de Dios, hay pecado, hay maldad, hay depravación y hasta idolatría, entre otras muchas cosas. Aún así, a pesar de la gravedad de sus pecados, ellos continuaban con los sacrificios, con los holocaustos, con las ofrendas, olvidando que lo más importante delante del Señor era llevar vidas que abundaran en humildad, en sinceridad y en buenas obras. Me vino a la mente con un texto muy conocido en la carta de Oseas, ¿qué es lo que el Señor pide para su pueblo? Dice Oseas 6:6, lo pueden buscar. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Repito, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aún así, el pueblo de Israel, aún así, con la innumerable gravedad de sus pecados, ellos continuaban con todo el andamiaje de adoración, los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, olvidándose que llevar vidas que abundaran en sinceridad y en muestra de amor cercano a Dios era lo más importante. Eso era lo que Dios exigía. 700 años después aparece en escena el Señor Jesucristo, después que Isaías hizo estas palabras, estas severas acusaciones. Y en el tiempo del Señor Jesús, que entra en la escena en la vida de Israel, lo sorprendente es con el pueblo de Dios, los religiosos, la clase sacerdotal, continuaban con el mismo sistema de legalismo extremo, de simulación, de falsedad, de hipocresía. Los líderes religiosos le daban más importancia a las tradiciones que ellos a veces añadían a lo que Dios había dado en el Antiguo Testamento,
como mandatos de Dios, haciendo de ellos mandatos de Dios cuando eran mandamientos de hombres. Pero ¿qué le dijo el Señor? El corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y volviendo a Isaías capítulo 1, usted va a encontrar allí otros textos del mismo capítulo. Dice el verso 15, acompáñeme conmigo. Dice 1:15 de Isaías, dice, fíjense, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y ahora sí vamos a tocar el tema de la oración. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. La pregunta sería, ¿hay oraciones que Dios no escucha? Y según lo que hemos leído, es no. Fíjense, dice el verso 15, cuando extiendan vuestras manos para orar, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea que el Señor no solamente escucha el vocabulario, las palabras de nuestra boca, sino que mira más allá, la profundidad del corazón, la conducta diaria. Los judíos estaban habituados a dirigirse a Dios en oración. Era algo normal para ellos. Pero por un tiempo empezaron a vivir como si Dios no fuese parte de sus vidas cotidianas. Sin embargo, ellos continuaban con sus largas y elocuentes oraciones. Entonces, Dios dijo basta, envió a su profeta Isaías para que le informase de algo que ellos ni siquiera sospechaban. Vemos que es posible no ser oído por Dios, como hemos leído. Aunque usted le pueda hablar con pompa y abundantes palabras, Dios cierra sus oídos ante quienes viven sin conciencia de Él y fuera de su voluntad. Ahora bien, sin embargo, es muy importante hablar con Dios. Pregunto yo, ¿usted sabe quiénes oran a Dios y quiénes pueden enseñarle a orar? Las respuestas son los seguidores de Jesucristo. Para quienes la oración es un arte digno de cultivarse. Los que creen en Jesucristo como su Salvador personal han llegado a comprender el mensaje de las Escrituras y saben que no hay cosa que más deleita a Dios que las oraciones de los suyos. Cuando leímos el Salmo 145, leímos que Dios está cerca de todos aquellos que le invocan de veras. Piensen esto. En Isaías también más adelante encontramos que el Señor está lejos de los impíos. Pero aquí en el Salmo 145 vemos que el Señor está cerca de sus hijos que claman con sinceridad en oración. El Hijo de Dios sabe que en cualquier circunstancia de la vida puede dirigirse a su Padre Celestial y confiarle sus más íntimos secretos. Saben que en la noche turbulenta, en medio de la noche turbulenta, pueden tener un puerto seguro en la oración. Si no, fijémonos en el apóstol Pedro, cuando iba caminando hacia el Señor por la mar y de pronto se hundió. Y lo único que atinó a decir, Señor, sálvame. Hizo una oración rápida, porque no había más preámbulos que hacer, y el Señor le extendió la mano y lo sacó.
El cristiano sabe que en toda ocasión importante o decisiva tiene la oportunidad de fortalecerse en la presencia del Señor. Y me viene a la mente un ejemplo que encontré en el Antiguo Testamento, en la carta de Nehemías, dice capítulo 1. Ustedes saben que Nehemías era copero del rey Artajerjes, y por medio de un mensajero que venía de Jerusalén se entera que estaba en ruina la ciudad, que sus muros habían sido derribados y el pueblo estaba en miseria y en gran calamidad. Entonces su corazón arde para volver a reconstruir la ciudad y edificar nuevamente los muros, pero era copero del rey, entonces necesitaba el permiso y la aprobación de Artajerjes. Dice el verso: llega la oportunidad, él se puso a orar y le pidió al Señor la oportunidad para que Artajerjes le concediera el permiso. Entonces dice en capítulo 2, verso 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Y ahí llegó la oportunidad, quizá una única oportunidad, porque el rey lo vio triste. Entonces, surgió la oportunidad, y yo no sé cómo hizo una oración tan rápida que le dijo: ¿qué cosa pides? Entonces, me imagino que se habrá ido a un costado, habrá cerrado los ojos: Señor, esta es mi oportunidad, ayúdame. Entonces oré al Dios de los cielos. Era una oportunidad única. Y sabemos cuál fue el resultado. Le dio la aprobación para que volviera a Jerusalén, estar con el pueblo de Dios y nuevamente reconstruir la ciudad y sus muros. El Hijo de Dios sabe que puede hablar con Dios sin necesidad de intermediarios, de ninguna clase, sin pretensiones pomposas y sin fórmulas memorizadas. Quienes han sido redimidos por medio de Cristo automáticamente hablan con Dios continua y ardientemente. Para ellos es de lo más habitual hablar directamente con Dios, como se habla con un confidente, como se habla con un amigo íntimo o como se habla con un padre compasivo. Así es, en medio de las pruebas, en medio de la necesidad, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las oportunidades que se presentan, está el recurso de la oración. Pero yo quisiera en esta noche hablar de 3 elementos de la oración. ¿Cómo ha de hablarse con Dios? Bueno, toda oración o conversación que agrade a Dios debe contener 3 elementos esenciales. Eso encontré yo en las Escrituras. En primer lugar, usted debe respetar a la voluntad de Dios. En primer lugar, debe ajustarse la oración a los requerimientos de Dios mismo. Él es soberano e infinitamente sabio. Esto usted debe tomarlo en cuenta. En Mateo, acompáñenme conmigo nuevamente, Mateo capítulo 6. Mateo 6:10 de Mateo dice así: cuando el Señor está orando a su Padre, a pedido de sus discípulos, querían que le enseñara a orar, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor les estaba enseñando a sus discípulos sobre cómo orar y a dónde apuntar cuando peticionamos al Padre, el objetivo que debemos perseguir es la promoción de su reino, de su iglesia, y que su voluntad se ejecute en nuestra vida.
Toda oración debe someterse a los propósitos, a los planes y al fin de todo para la gloria de Dios. Repito esto que es muy importante. Toda oración debe someterse a los propósitos, planes y fundamentalmente buscar la gloria de Dios. Yo hago otra pregunta. ¿Se puede pedir mal? Y la respuesta está en la Biblia. Fíjense en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 3. 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago presenta un caso que puede ser común entre muchos creyentes hoy en día. La oración, sabemos que es un medio, es una provisión de Dios para que sus hijos se acerquen a Él. Es un medio de adoración, alabanza, intercesión y petición. Pedir cosas a Dios con el fin de satisfacer deseos personales y consumirlo en los placeres de este mundo es usar mal el don precioso de la oración. Cuando hay deseos egoístas en nuestros corazones, pidiendo cosas equivocadas, entendiendo mal la voluntad de Dios para nosotros, buscando gratificación personal, eso es pedir mal. Al final de cada oración debe decir, como decía el Señor, hágase tu voluntad sobre todas las cosas. Señor, este es mi deseo, esta es mi petición, este es mi anhelo, pero hágase tu voluntad y tu nombre sea glorificado. A veces pedimos por la sanidad de una persona que está enferma y a veces el Señor quiere tenerla un tiempo en cama para hacerla reflexionar y para que medite en su lecho. Quizás no sea el propósito la sanidad inmediata, quizás sea un tiempo de prueba. Señor, pedimos por la sanidad, pero si tú quieres, si es tu voluntad, si está dentro de tus planes y tu propósito. Su voluntad nunca debemos olvidar que es buena, según Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. O sea que jamás se equivoca. Recordemos que toda oración es un ruego, es una súplica, una petición. No le estamos indicando al Dios soberano lo que tiene que hacer. No. Esto debería tomarse siempre en cuenta. Un autor cristiano hacía esta pregunta: ¿quién es el hombre para imponer a Dios su propia voluntad y exigir que Dios olvide la suya? Por eso, en primer lugar, cuando tú empieces toda oración, debes considerar que debes tener respeto a la voluntad de Dios. Y como enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros también, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. En segundo lugar, no solamente respeto a la voluntad de Dios, sino también humildad. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5, verso 2. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Vamos a repetirlo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Toda oración aceptable a Dios debe estar revestida de humildad. Cuando te acercas a Dios, es más para oír, para escuchar, que para abundar tú en palabras a Él. Piense usted quién es el que ora y a quién se le ora. Ahí el texto dice, tú estás sobre la tierra y Él está sobre el cielo. Es el hombre quien ora, el que está hundido en los problemas de esta vida, de toda índole. Está cargado de imperfecciones. Es pecador, es débil por naturaleza, está dando tumbos en la vida. Y él invoca a Dios, al perfecto y santo, al omnipotente y al soberano del cielo y de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5. Este texto lo conocen bien ustedes. Dice Pedro a los jóvenes, pero a todos, ¿no? Dice, yo creo que es un consejo para todos. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué necesaria en nuestra vida que exhibamos esta virtud cuando nos acercamos a Dios en oración. Humildad para confesar nuestros pecados. ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades y nuestros pecados? Necesitamos humildad para confesarlos. Humildad para pedir ayuda y fuerzas para vencer una tentación que me está derrotando. Y a veces sucumbimos muchas veces en la misma tentación. Tropezamos en la misma piedra acá y no la podemos vencer. Seamos realistas, esto me pasa a mí y creo que nos pasa a la mayoría de los que me están escuchando. Humildad, Señor, no puedo vencer esto. Dame fuerza. Dame la sabiduría para hacerlo, para saber soportar esta tentación. Humildad. Humildad para que el Señor me guíe en los estudios en la escuela, en la facultad, para que me ayude a prosperar en el trabajo, para que sea fructífera mi relación con mi novio o con mi novia, si tú tienes novia. Con humildad siempre debe buscar la sabiduría para saber cómo actuar en cada circunstancia. Y Él te va a conceder su bendición y su aprobación. En primer lugar, cuando tú te acercas en oración, recuerda que Él es Dios soberano, omnipotente y poderoso. Debes tener respeto a su voluntad. En segundo lugar, la actitud que debes tener cada vez que te acercas a Dios en oración es humildad. Humildad para confesar tu pecado, para pedir ayuda y para pedir su guía. Pero en tercer lugar y por último es confianza y seguridad de que Dios escucha. Confianza y seguridad de que Dios escucha mis oraciones. Vamos a los Salmos. El número 4 vamos a leerlo. No vamos a leerlo todo, obviamente. Dice Salmo 4, verso 3. Dice así: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Qué seguridad, ¿no? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Fíjense en el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. Y el Salmo número 10, versículo 17, es la misma idea. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová.
tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Fíjense, cuando tú te acercas en oración, Él dispone su corazón y hace atento su oído. La oración que agrada a Dios debe tener un elemento de confianza y seguridad. Pese a la miseria del hombre y a la impresionante majestad y santidad de Dios, el cristiano tiene la absoluta certeza de que Dios oirá su oración. ¿Qué seguridad tenía David? Yo me voy a presentar delante de Dios porque sé que Él está allí y me va a escuchar. Y me va a escuchar. Cuando nos acercamos en humildad, como decía recién el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, no el de la persona que va delante de Dios con sus méritos o su grandeza, no, el deseo de los humildes oíste. Cuando nos acercamos en humildad, Él dispone su corazón y acerca su oído para escuchar las oraciones de sus hijos. Fíjense qué escena hermosa que nos presenta el salmista. Él dispone su corazón y acerca su oído para escuchar las oraciones de sus hijos. Debemos recordar esto. El cristiano se dirige a Dios por medio de Jesucristo. Él es el abogado eterno que tenemos ante las cortes del cielo. Jesucristo es nuestro representante legal y permanente delante de Dios y Padre. Y todas nuestras peticiones son mediadas por Él. Obviamente que también tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a saber cómo pedir en oración. Tenemos nuestra ayuda interior y tenemos en los cielos, tenemos a Jesucristo como el mediador delante del Padre. ¿Por qué es mediador? Porque su obra perfecta en la cruz, su amor por los suyos y su poder que le ha sido dado en la tierra y en el cielo lo califican como el único mediador efectivo, quien no solamente preservará nuestro derecho, sino que además perfeccionará nuestras oraciones. Repasamos lo que hemos visto en esta noche. Quizás más adelante vamos a seguir meditando acerca de la oración, un tema tan vasto. En primer lugar, hemos visto el texto de encabezamiento, que Dios está cerca. Dios no está lejos. Esta situación que estamos viviendo, Dios no se alejó de nosotros. Dios está cerca. Cercano está Dios a todo lo que le invocan. A todo lo que le invocan de veras. Y hemos visto 3 elementos o 3 requisitos para acercarnos a Dios en oración, que tú debes considerar cada vez que te acercas a Él. Respeto a su voluntad. Toda oración hemos visto que debe someterse a los planes, propósitos y gloria de Dios. Y como vimos en Santiago, no debemos pedir mal para gastar en nuestros placeres, para gastar en nuestros divertimentos, para gastar en salida, en recreaciones, en ropa, en mejores autos, No. Busquemos el fin que es la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Respeto a la voluntad de Dios. En segundo lugar, humildad. Toda oración aceptable de Dios debe estar revestida de humildad. Y en tercer lugar, confianza y seguridad de que Dios escucha. Nos acercamos a Dios creyendo que Él está allí. Por fe creemos que nos escucha y que su oído está atento al clamor de sus hijos. Cada mañana, decía el salmista, me levanto sabiendo que Él me escucha. Que el Señor nos ayude a perfeccionar nuestras oraciones y que cada día podamos levantarnos y buscar el rostro de Dios, porque la vida que se vive en la presencia de Dios es la vida más dichosa que el Hijo de Dios puede experimentar en este mundo. Que el Señor te bendiga.